Este es el proceso que utilizo yo personalmente para cerrar ventas de 3.000, 4.000, 5.000 euros sin objeciones, ¿vale? En este pequeño vídeo te quiero enseñar la estructura que utilizo yo personalmente, sobre todo para cerrar ventas high ticket si eres dueño de agencia o tienes un negocio de coaching y quieres empezar a cerrar con claridad, con confianza, con autoridad y sin las típicas objeciones que te suelen soltar, ¿vale? Súper importante. Y antes de empezar con este vídeo, quiero que te quede claro que esto no es un guión perfecto. El guión perfecto no existe, sino la estructura perfecta, ¿vale? Muchas personas, cuando intentan hacer unas llamadas de venta, y yo anteriormente también lo hacía, me enfocaba en un guión, copiaba y pegaba, y al final, cuando entiendes la estructura perfecta de una llamada, o cómo tiene que ir una llamada, entiendes los puntos claves que tienes que tocar y lo que le hace falta más al cliente para ver si realmente le puedes ayudar o no, ¿vale? Esto es súper importante. Entonces, en este vídeo no quiero daros un guión exacto, ¿vale? Sino la estructura que utilizo yo para cerrar ventas de más de 3.000 euros, 4.000, 5.000 euros sin objeciones, ¿vale? Aquí, la fase más importante de toda la llamada o del el punto inicial para empezar es generar un muy buen rapport, ¿vale? Esto es súper clave para que la llamada vaya bien encaminada y generemos conexión, generemos confianza en los primeros minutos, ¿vale? Esto es súper importante también para que ese prospecto, ese lead que está en la llamada contigo se acabe abriendo también más, ¿vale? Para ello recomiendo también utilizar un tono cercano, estar relajado en la propia llamada y no estar nervioso. Sobre todo os comento esto porque ahora estoy trabajando con dueños de agencia y negocio de coaching y cuando quieren decir servicios de 1.000, 1.500, 2.000 euros, que es un ticket relativamente bajo, no, o sea, no es un ticket espectacular, pero están nerviosos, no se sienten con confianza ellos mismos, no os preocupéis, va a haber, la persona le tiene que ver sentido, no os preocupéis y estar relajados, estar en el día a día. Al final la persona, si se os nota nervioso, lo va a notar también y al final la llamada no se va a acabar concretando aunque le podéis ayudar a la persona, ¿vale? Esto es súper importante, ¿vale? El segundo punto es dejar claro las intenciones de la llamada, ¿vale? Mientras más claros los dejemos, mejor la llamada va a poder ir. Para ello, esto es súper importante para tener una muy buena llamada, ¿vale? Aquí, para dejar claras las intenciones, tienes que definir cómo tiene que ser la llamada y tomar el control directamente, ¿vale? Yo os comento esto porque sí que trabajo con empresarios directamente en el sector B2B y me reúno con también dueños de empresa. Entonces, en este caso, ellos también tienen un marco de autoridad que también quieren ponerlo a cabo, ¿vale? Entonces ellos van a empezar oye, pues con preguntas directamente, oye, explícame la presentación, oye, ¿cómo funciona esto? No tengo tiempo, etc, etc. Aquí es súper importante dejar claro el marco de la llamada, porque si no, las personas no te van a comprar o no te van a ver como una autoridad. Si tú no eres la autoridad en la llamada, no te van a acabar comprando, ¿vale? Súper importante esto también, ¿vale? Así que lo que deberías hacer es liderar la llamada desde un inicio, ¿vale? ¿Qué pasa si el lead te empieza a hacer preguntas? Bien, primeramente, si estamos en el sector B2B, cuando estamos hablando de business to business, es decir, de dueño de empresa, es normal a veces que quieran hacer preguntas antes de empezar tú a hacerles preguntas. En este caso, lo ideal es contestarlas o lo que recomiendo es contestarlas y luego empezar a dejar claro las intenciones de la llamada, ¿vale? Decirle, oye, pues la llamada va a funcionar así, te voy a hacer algunas preguntas para conocer tu situación actual, ver un poco cuáles son tus objetivos y qué obstáculos o impedimentos, por ejemplo, te has ido encontrando a la hora de alcanzar esos objetivos, ¿vale? Esto es un ejemplo, ¿vale? Entonces, en este caso, si el lead no se empieza a hacer preguntas, no hay ningún problema, siempre y cuando no nos esté interrumpiendo de toda la fase que estemos llevando, ¿vale? ¿Qué pasa también? Pregunta súper importante, que también me suelen hacer, es qué pasa si la persona te pide la presentación directamente, te dice que no tiene tiempo, mira, esto justo me ha llamado hoy, me ha pasado hoy. Esto no suele pasar muchas veces, pero en el caso que pase, muy mal asunto. Es decir, lo más probable es que la persona no te acabe comprando o no acabe adquiriendo un servicio. ¿Por qué? Porque no está valorando tu tiempo. Si ya te está diciendo que quieres que le enseñes la presentación porque no quiere perder tiempo, si te dice que solo tiene media hora, si te dice que no quiere perder el tiempo y que su tiempo es muy valioso, significa que no está valorando el tuyo ni tu tiempo, ¿vale? Entonces, en este caso, lo más probable es que no te acaben comprando, ¿vale? Porque no te está viendo como una autoridad ni como una persona que le puedas ayudar, ¿vale? Es decir, tú no vas al médico y le dices, oye, tengo 5 minutos, no me da la vida, dime la medicina que necesito y rápido. No, primero el médico, tú entras, te sientas, te hacen algunas preguntas, oye, ¿te duele aquí? ¿Te duele aquí?
qué comes, qué llevas, te hace una serie de preguntas, un cuestionario para conocer tu situación actual, ver cuáles son los dolores que tiene y de ahí te comenta la receta que necesitas realmente, ¿vale? Entonces, en este caso, si la persona nos empieza a pedir la presentación y demás, es un mal indicio y lo más probable, es decir, 99%, pondría la mano en el fuego, de que la persona no te va a acabar comprando. Es muy, muy poco probable, ¿vale? Una vez que ya hayamos dejado claras las intenciones de la llamada, ¿vale? Aquí el tercer paso, cuando le empecemos a hacer preguntas, es para conocer su situación actual y ver el dolor que está teniendo actualmente. Es decir, hazles preguntas también para conocer su situación actual. Y algo que yo hacía anteriormente es hacer preguntas sobre su pasado, ¿vale? No nos interesa tanto el pasado, nos interesa tanto mucho más lo que está pasando actualmente. Es decir, cuál es el problema hoy por el que estemos en esta llamada, cuál es el desafío que te encuentras actualmente, por qué has agendado la llamada con nosotros, ¿vale? Ese es un buen punto y hacer preguntas más de la actualidad, ¿vale? Yo antes hacía preguntas tipo, oye, ¿puedes contarme un poco sobre ti anteriormente? ¿Hace cuánto has empezado? ¿Cuántos años llevas de experiencia? Está bien hacer esas preguntas, pero hay que aterrizarlo mucho más a la situación actual, ¿vale? Interésate también de manera genuina por el cliente, es decir, eso también se va a notar en la propia llamada que tienes un interés real, ¿vale? Muchos closers, muchos dueños de agencia, muchos negocios de coaching, muchas veces buscan cerrar esa venta únicamente por la propia comisión o por el propio dinero que le va a reportar la persona. En este caso, mientras más interés tengamos, que eso se nota realmente cuando tú tienes interés, se notan en las vibras y eso que es por videollamada, la persona también lo va a notar, más se va a abrir, más va a sentir que le puedes ayudar y más algo a medida le vas a poder ofrecer, ¿vale? Haz preguntas abiertas para que se exprese. Esto es súper, súper, súper importante. Es decir, a esto a nivel de importancia le daría un 10 porque muchas veces las personas hacemos, oye, yo por ejemplo que me dedico más al sector B2B, oye, pues captas más clientes por el boca a boca o tienes una plataforma. Aquí le das dos opciones, que en esta fase de la llamada, ¿vale? Sobre todo en la parte de Discovery, que estamos conociendo cuál es su situación actual y cuál es el dolor que tiene, no tiene sentido hacer estas preguntas, ¿vale? Es mejor hacer preguntas más abiertas que la persona o el prospecto, el lead, tenga que pensar, tenga que darle vueltas a la cabeza, analizarle, etc, etc. Es decir, en lugar de hacer esa pregunta, es mejor preguntarle una fase anterior, una capa menos, y decirle, oye, ¿cómo estás consiguiendo actualmente clientes para tu empresa? Y te va a decir, oye, el boca a boca, hago esto y hago tal. Oye, ¿qué tal te va con esto? Bien, bueno, sin más. Entonces, ¿cuántos clientes estás teniendo? 3. ¿Estás satisfecho? Sí y no, ¿vale? No hacer preguntas, muchas preguntas de sí, no, o muchas preguntas cerradas, porque mientras más preguntas cerradas hacemos, no le damos la posibilidad al lead, al prospecto, de que piense, ¿vale? Entonces, mientras más preguntas, añadir más preguntas abiertas, sobre todo en la parte inicial, ¿vale? Entender realmente cómo funciona, es decir, cuál es el funcionamiento de la empresa para poder darle una solución a medida realmente. Es decir, entender a la persona, ya no sea sobre todo para dueños de agencia de marketing, entender a la empresa, sino para un negocio de coaching, si estamos ofreciendo entrenamiento online, etc. Es muy importante conocer a la persona para darle la mejor solución directamente, ¿vale? Y entender también un poco cómo piensa, ¿vale? Saber cuál es el motivo real por el que está en esta llamada, ¿vale? Muchas veces nos van a venir con un dolor de, oye, pues quiero bajar de peso, ¿vale? Pero ¿por qué quieres bajar de peso? ¿Vale? Indagar aquí en ese punto. Aquí un buen punto es aplicar la regla de los 5 porqués. Es decir, muchas personas, cuando les preguntas cuál es el motivo de agendar la llamada, te van a decir, oye, pues me ha resultado curioso veros y quiero conseguir más clientes, ¿vale? Aquí cuando empezamos a hacer la regla de los 5 porqués, empezamos a entender realmente el motivo real por el que ha agendado la llamada. Es decir, oye, ¿por qué quieres conseguir más clientes? Pues porque he tenido una bajada de clientela y quiero retomarla. Oye, ¿por qué quieres tener una bajada de clientela? ¿Por qué has tenido esa bajada de clientela? Bueno, porque llevo tiempo con poca facturación, etc, etc, llevo ya un año, etc. Oye, y ahora mismo, ¿y por qué tienes poca facturación? No, porque tal, no sé qué, no sé cuántos. Y al final acabamos indagando de que el motivo real de que la persona esté en esta llamada es que su empresa está en una situación crítica, de que o toma una decisión para tener más clientes o acaba cerrando la empresa, ¿vale? Que muchas veces me ha pasado esto cuando empezamos a indagar. Entonces, aquí esta regla es súper clave, es una regla de oro, es aplicar la regla de los 5 porqués. Y lo mismo con todo tipo de servicio digital que estamos ofreciendo o todo tipo de servicio en general, ¿vale?
Es decir, oye, pues, ¿por qué quieres bajar de peso? No, porque tal, y al final acaba siendo un problema derivado de confianza. Oye, pues no tengo confianza y quiero bajar de peso para volver a tener confianza, volver a correr, volver a sentirme deseado, por ejemplo, cualquier otro motivo, ¿vale? Esto es súper importante y hacer esta regla de los 5 porqués nos ayuda a descubrir cuál es el motivo real de las personas, ¿vale? Haz preguntas de conciencias, urgencia y prioridad para saber en qué punto se encuentra. Es decir, para cualificar un lead, es decir, más en detalle, para saber si una persona puede adquirir un servicio o no, es súper importante cualificarla en estos 4 puntos, ¿vale? Que no están aquí apuntados. El primer punto, debemos cualificarla en autoridad, si es la persona o no que toma la decisión, ¿vale? Así nos ahorramos también objeciones de tengo que hablarlo con mi socio, tengo que hablarlo con mi mujer, porque ya nos estamos adelantando esa objeción, ¿vale? El segundo punto, tenemos que cualificarle en necesidad para saber si necesita realmente este servicio o no, ¿vale? El tercer punto, tenemos que cualificarle en tiempo, ¿vale? En cuándo quiere solucionar este problema, ¿vale? Si ahora mismo va a tener el tiempo necesario para poder solucionarlo, ¿vale? Porque si no, pues oye, igual no es una prioridad para la persona hacerlo lo antes posible. Si no lo quiere hacer lo antes posible, no tiene sentido hacer la llamada ahora y tiene más sentido hacer la llamada en 6 meses cuando quiera hacerlo lo antes posible. Bueno, y también el tiempo, es decir, si la persona es una persona que no tiene tiempo y no tiene, por ejemplo, 2 horas al día para dedicarle a bajar de peso o a conseguir más clientes, no tiene sentido que entre en el programa o en el servicio que estés ofreciendo porque no le vas a poder dar el servicio necesario. Y al final de la llamada, te vas a ir con la objeción de, oye, es que no tengo tiempo para poder hacer esto. Y es verdad, no es una objeción falsa, es una objeción real, porque ya te lo he estado diciendo, ya lo estás viendo. Entonces, o lo puedes prevenir o y te puedes adelantar a esa objeción, o si realmente no tiene el tiempo, no le puedes ayudar, ¿vale? Esto es súper importante, ¿vale? Y el cuarto punto es autoridad, necesidad, tiempo y dinero, ¿vale? Súper importante. Si no cumple ninguno, tiene que cumplir estos 4 requisitos. Si no cumple uno de los 4, no os va a acabar comprando, ¿vale? Si no cumple en el tiempo, en el dinero, no puede realizar la inversión. No, aquí hay un punto súper importante, no tiene que cumplir con el dinero a nivel de que lo tengas que tener sí o sí, ¿vale? Porque hay veces que hay personas que no lo tienen, pero tienen la capacidad de conseguirlo, ¿vale? Entonces es una buena pregunta para poder hacer, ¿vale? Asegurarnos en esos 4 requisitos para saber si un lead, un prospecto, merece la pena que le hagamos una oferta para saber si lo podemos cerrar o no, ¿vale? Si no cumple, es mejor que no sigas con la llamada porque no le vas a poder ayudar. ¿Puedes seguir con la llamada y que te compre en un futuro? Pues es mejor hacer la llamada más adelante, ¿vale? Pero si no cumplen estos 4 requisitos, no os va a poder comprar, ¿vale? El siguiente punto es, a ver si me acuerdo, es conocer su situación futura, si no me equivoco, ¿vale? Es decir, conocer sus objetivos y los deseos que tiene, ¿vale? Es decir, oye, estás en este punto ahora mismo, ¿vale? ¿Cuáles son un poco los objetivos que estás buscando? ¿Cuántos clientes te gustaría estar teniendo al mes? ¿Cuánta facturación te gustaría estar teniendo en un año? ¿Vale? O cuánto, ya, por ejemplo, a nivel de agencia, ¿eh? Porque es lo que más trabajo, por eso pongo ese tipo de ejemplos, ¿vale? Pero lo mismo, si tienes un negocio de coaching, eres fisioterapeuta, eres un entrenador online, oye, ¿en qué peso te gustaría estar a ti? ¿Cómo te ves de aquí a un año? ¿En qué peso te gustaría estar? ¿Vale? Y saber la motivación real, ¿vale? Para llegar a ese objetivo, es decir, ¿cómo te sentirías si llegases a este peso? ¿Por qué quieres llegar a este peso y no a otro? ¿Por qué quieres hacerlo ahora y no en 6 meses o en un año? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Has mirado soluciones anteriormente? Entonces, estas preguntas son muy buenas para poder hacerle y conocer también un poco qué es lo que ha cambiado, porque a veces la persona está en la llamada, pero no toma la decisión por miedo. Es decir, si lleva 2 años queriendo bajar de peso y ahora está en una llamada contigo, ¿qué es lo que ha cambiado en 2 años? Que no ha tomado ninguna acción en su vida y ha seguido engordando. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora, a día de hoy en su vida, para que en ese momento esté en una llamada contigo? Eso es súper importante entenderlo, porque si no, puede cualificar también en los 4 puntos, pero tiene un miedo que no termina de avanzar, no termina de dar el salto, de dar ese cambio en su vida. Si no le puedes ayudar en ese punto, tienes que entender un poco, oye, pues mediante preguntas tienes que entender qué es lo que le ha motivado a estar en esa llamada contigo. Y por qué antes no lo ha hecho, y por qué antes no ha buscado soluciones. Y si ha buscado, ¿por qué no les han funcionado? Porque si no, no estaría en esa llamada contigo. Todo esto tienes que entenderlo mediante un proceso, ¿vale? Saber cuál es el motivo real para llegar a ese objetivo, ¿vale? Para eso es súper importante añadir preguntas de deseo y de emociones futuras, de cómo te sentirías, cómo te ves de aquí a un año, qué pasaría si llegas a ese objetivo,
¿no? ¿Qué pasa si una persona que pesa 80? ¿Qué pasa si llegas a 70 kilos definido y fuerte? ¿Cómo te verías? ¿Cómo te sentirías? ¿No? Ese tipo de preguntas es muy buena hacerlas también, ¿vale? El siguiente paso es admitir o ver que la persona realmente necesita ayuda, ¿vale? De nada, todo esto de nada sirve si la persona, aquí, todo esto no sirve de nada si la persona cree que lo puede hacer, lo puede conseguir por su cuenta, ¿vale? Y en el mismo tiempo que le estás diciendo tú, ¿vale? Es decir, si la persona no le hacemos ver que necesita ayuda o no es que no lo hacemos ver, sino también admitir, ¿vale? Lo voy a poner por aquí. Porque si no ha buscado soluciones, si ha buscado soluciones antes, si no lo ha conseguido y si no lo ha conseguido antes, también es por algo. En este caso, la persona tiene que admitir conscientemente o ver realmente que necesita ayuda para llegar a su objetivo, que no lo puede hacer solo. Y es normal, nadie puede hacerlo solo todo siempre, ¿vale? Y en este caso, tenemos que hacerlo ver, es decir, oye, ver por qué no lo ha conseguido antes y qué es lo que le ha estado impidiendo hacerlo. ¿Vale? Y también ver si cree que lo puede conseguir por su cuenta, porque si lo puede conseguir por su cuenta, ¿por qué está en la llamada contigo? Es mejor que se ahorre el dinero y que lo haga por su cuenta, ¿no? Pensar también un poco, ¿vale? Ese es bueno, el quinto punto súper importante, ¿vale? Yo lo que suelo hacer aquí, una vez que he recapitulado todos los puntos, es hacer un resumen y detección de puntos de dolor y puntos de mejora, ¿vale? Directamente, es decir, oye, pues en base a todo esto que hemos hablado, ¿vale? Veo que estás en esta situación, llevas meses consiguiendo, voy a cambiar un poco agencia, ¿vale? Llevas 2 años consiguiendo clientes por el boca a boca, con la inestabilidad que eso conlleva, sientes que cada mes estás empezando desde cero, todo esto puesto por sus palabras, ¿vale? Directamente, yo lo que suelo hacer y un tip que os doy es ir apuntando todo lo que nos dice, ¿vale? Los puntos de dolor, su situación, para después yo luego hago este resumen y se nota bastante, me ha cambiado bastante porcentaje en el cierre, ¿vale? Como consultor. Entonces, empezamos a hacer este resumen, ¿vale? Comentando cuál es un poco la situación actual y en situación actual real, ¿vale? Y también comentando cuáles son los objetivos y ver los puntos que le han ido impidiendo llegar a ese objetivo. Es decir, oye, pues veo que el problema principal es que estás teniendo inestabilidad de clientela, no sabe cuántos clientes te entran. El segundo punto es que veo que no estás teniendo un control sobre las personas que entran por la puerta y de esas personas cuántas se convierten en clientes. Si no tienes un control, ¿cómo puedes tomar decisiones? ¿Vale? Todos esos puntos tenerlos y tenerlos muy bien medidos para, oye, en este resumen le estamos dando una consultoría, una asesoría totalmente gratuita de, oye, situación actual, situación deseada y objetivos que está buscando y puntos de mejora que pueda hacer para llegar a ese objetivo, ¿vale? Y aquí el siguiente paso es el pitch que les vamos a decir, ¿vale? El pitch, esto es súper importante, ¿vale? El pitch también es importante, es decir, para un proceso de ventas, voy a pasarme aquí a la pizarra, a ver si lo lográis ver. Para un proceso de venta tiene que pasar por estas tres partes, ¿vale? Esta parte de aquí es la fase de descubrimiento, discovery. Aquí vamos a decir el pitch, ¿vale? Y aquí es el cierre de la venta, ¿vale? Si os fijáis, el pitch es el que menos, es el más pequeño, pero también es súper importante. Aquí, en una llamada de ventas, no sirve de nada, o en una llamada que estamos con un prospecto o con un lead, no sirve de nada hacer la llamada como un 5, ¿vale? Esto es suspenso. Con un 7 también, hay que hacerla de 10, ¿vale? O buscar la excelencia, es lo que buscamos directamente. Entonces, esto ya lo estamos haciendo bien con esta estructura de preguntas. Ahora en el pitch también lo tenemos que hacer correctamente y que esto vaya correlacionado con los puntos de dolor que tiene y los objetivos que está buscando. Porque si no, no le va a haber sentido al servicio que estamos ofreciendo, ¿vale? Y luego ya en el cierre es decir el precio y concretar la venta directamente, ¿vale? Que le vea sentido al pitch, ¿vale? Entonces, oye, pues eso ya sería una clase totalmente aparte sobre el pitch, ¿vale? Aquí dos tips súper importantes que me han servido bastante es, después de cada fase, si estás explicando una presentación, preguntar acerca de dudas y preguntas, ¿vale? Y ir hablando. Y luego añadir preguntas de temperatura para saber la temperatura de compra en la que está. Es decir, en una escala del 1 al 10, siendo un 1 que no te encajaría esto para nada y siendo un 10 que te encajaría esto y te gustaría empezar lo antes posible, ¿en qué número estás? ¿Vale? Eso son preguntas de temperatura. Aquí sabemos en qué punto está. Si nos dice un 7 o un 6, pues oye, no hemos hecho muy bien en esta parte, ¿vale? La parte de discovery.
¿vale? Esta parte inicial de pregunta, la estructura. Si vemos que nos dice un 8, oye, pues qué está faltando para que sea un 10? El precio. Sí, sí, independientemente del precio, y ahora te lo diré. Oye, ¿qué es lo que nota darías? Un 10, perfecto. Siguiente fase, ya hemos hecho la temperatura bien. Algo, a un punto extra que me ha servido bastante es añadir la pregunta de por qué. Es decir, esto lo que va a hacer es que la persona se autocualifique. Es decir, oye, del 1 al 10, siendo un 1 que no te encaja para nada y siendo un 10 que empezarías ahora mismo, ¿qué número darías? Un 9. Oye, ¿y por qué un 9 y no un 10? Queda el precio. Independientemente del precio, ¿qué número darías? Un 10. Oye, ¿por qué un 10 y no un 0? ¿Vale? Y aquí la persona lo que va a hacer es autocualificarse. No, porque esto me ayuda en esto tal, ¿vale? Esto es súper importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya no estamos nosotros seleccionando a la persona, sino que la persona hemos cambiado el rol, ¿vale? La persona se está autocualificando con nosotros, ¿vale? Una vez dicho el pitch, que lo he dicho, esto es una clase aparte, quedaría la inversión, ¿vale? En la inversión, súper importante, di la inversión y te callas. Silencio. El que hable pierde, como estoy haciendo yo ahora. El precio son de 5.990. Y nos callamos. Chicos, súper importante esta parte. El primero que hable pierde. No hace falta estar 2 minutos, 10 minutos, por ejemplo, aquí callados. Pero si vemos que está leyendo, si vemos que está mirando algo o lo que sea, o si vemos que está pensando, nos callamos. ¿Vale? Si vemos que ya llevamos un tiempo callados, 3 minutos, decimos, ¿cómo lo ves? ¿Vale? ¿Cuál te gustaría que fuese el siguiente paso? ¿Vale? Preguntas de llamada a la acción directamente, de, oye, vamos a empezar, vamos a por ello. ¿Vale? Pero cuando digas el precio te callas. ¿Vale? Y mantienes la calma y miras a la cámara. El precio es de la inversión, ¿vale? No decimos precio, decimos inversión. La inversión es de 5.990. Y nos quedamos en silencio, ¿vale? No hay ningún problema, ¿vale? Desapego total en la llamada, ¿vale? Una vez que tengas esto, si haces todo bien, la única objeción que vas a tener es el precio. Si esto es un 10 y lo sigues a rajatabla, entiendes la estructura de la llamada, la única objeción que deberías tener es el precio. Es la única objeción que deberías tener. ¿Cómo puedo pagar esto? ¿Vale? Si no has hecho bien toda la estructura, te saldrá con algunas objeciones que tendrás que resolver aquí en la propia llamada. Que esto, lo dicho, da para otra cuestión totalmente distinta. ¿Vale? Que en este caso lo que no me gusta también, si no estoy de acuerdo con el guión, tampoco voy a estar de acuerdo con un guión de resolver objeciones. ¿Vale? Es decir, también debemos tener una estructura para resolver objeciones, porque cuando hacemos un guión nos lo aprendemos de memoria y cuando nos dicen una objeción que no tengamos en el guión, nos hemos salido ya del papel y ya hemos perdido esa venta. ¿Vale? Entonces, para la siguiente clase o para el siguiente vídeo, lo que quiero hacer es una estructura para resolver objeciones directamente. ¿Vale? Y bueno, ya este sería el breve vídeo de hoy. Lo dicho, si tienes alguna duda, si tienes un negocio de coaching, eres dueño de una agencia de marketing, vendes servicios digitales y necesitas que te eche un cable, este es mi Instagram por aquí, me puedes enviar un mensaje tranquilamente. He empezado con una consultoría en ventas, donde ayudo a negocios de coaching y dueños de agencia a cerrar más ventas. High ticket con sistemas de venta consultivos, ya no solo con procesos, sino también con procesos de venta, sino también con sistemas de venta consultivos. Si tienes alguna duda, alguna consulta, pues oye, me puedes comentar por aquí y lo hablamos tranquilamente. ¿De acuerdo? Chao.